El gobierno ofrece reforzar la seguridad en Esmeraldas. El anuncio se da luego del hallazgo de 2 cuerpos en un puente. Más preguntas para la consulta popular son entregadas en la Corte Constitucional. Se plantea sancionar el cobro de vacunas a negocio. Fue posesionado Fernando Santos Albite como el nuevo ministro de Energía. Ofrece transparentar las cifras de Petroecuador. La defensa de uno de los 3 policías en servicio activo niega vínculos con el narcotráfico. Son procesados por custodiar un vehículo particular que trasladaba 240 kilos de cocaína. Un día después de las elecciones presidenciales en Brasil, el mandatario y candidato Jair Bolsonaro guarda silencio frente al triunfo del izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, que el 1 de enero iniciará su tercer gobierno en ese país. ¿Cómo están? Buenas noches, amigos. En Televistazo Estelar iniciamos una nueva semana de noticias. El estado de inseguridad que vive en provincias como Esmeraldas sigue causando conmoción. El gobierno nuevamente pone ojo en la situación y ya se preparan los refuerzos policiales para hacer frente a lo que sucede. Esperemos que hayan resultados rápidos. Francisco Garcés tiene la información. Conmoción causó en Esmeraldas el hallazgo alrededor de las 2 de la madrugada. 2 hombres asesinados fueron colgados de un puente frente a un colegio en el centro de la ciudad. Los cadáveres estaban decapitados. 2 cabezas fueron encontradas luego en el sur de la ciudad. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue para la autopsia y hasta el cierre de esta edición se desconocía su identidad. Lo sucedido causó la reacción del gobierno que busca hacer frente a la violencia en esa provincia. Durante la ceremonia para presentar a los 8.500 nuevos aspirantes a policías, el presidente Guillermo Lasso reaccionó y lo hizo con un pedido. Señor ministro del Interior, tenemos que actuar con esa diligencia demostrada, actuar de inmediato, con profundidad y con la necesaria intensidad para recuperar la seguridad y la paz de la provincia de Esmeralda, con la colaboración de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Las acciones eran inmediatas, explicó el comandante de la policía, quien aseguró que el refuerzo se dispondrá esta misma semana. Ya está implementado los contingentes policiales, hay un personal de refuerzo, pero vamos a incrementarlo. Vamos a tener algunas reuniones para analizar qué nueva estrategia podemos proponer y también el trabajo articulado de la Fuerza de Tarea que viene trabajando en varios planes y acciones. El hallazgo de los 2 cuerpos colgados en Esmeralda se suma a un hecho similar en febrero, pero en la provincia del Guayas. El gobierno ya cuenta con un plan de inversión y compras para reforzar a la Policía Nacional. El nuevo plan contempla además la construcción de 26 nuevos cuarteles que serán construidos en todo el país. La visión operativa de la policía cambiará con la aplicación del plan de fortalecimiento elaborado por el Ministerio del Interior y con el que empezará la compra de equipamiento para los uniformados. Una de las novedades será la construcción de 26 cuarteles de mediano tamaño que servirán para reforzar la presencia policial en el país. El modelo UPC nosotros lo estamos dejando de lado. Considero que hoy tenemos que retomar inclusive la disciplina. Eso hay que decirlo claro, y la disciplina se retoma haciendo vida de cuartel, tomándonos los territorios con cuarteles. Es un presupuesto más o menos de 170 millones. La propuesta incluye además un cambio en la formación y capacitación de los uniformados que iniciará de inmediato. Con el enfoque de género, erradicación de la violencia, fundamentación sobre todo de derechos, por lo tanto eso se va a extender no solamente en las escuelas de formación, sino a los 63.000 policías y las pruebas de confianza. Estamos determinando que las pruebas de confianza ya no pueden ser solamente para los ascensos, tienen que ser permanentemente y sobre todo cíclica para aquellos funcionarios que ocupan digamos, actividad estratégica, por ejemplo, antinarcóticos, por ejemplo, el cuidado externo de cárceles. Pero para ser reales los compromisos se requerirá la inversión de más de 1.200 millones de dólares, monto que se invertirá en varias etapas. La primera, la de mayor inversión, será para equipamiento. Pero sobre todo tienen que tener los patrulleros, la comunicación, el arma corta, el arma larga y en dónde vivir, es decir, los cuarteles. La compra de equipos y la construcción de nuevas dependencias policiales servirán para cumplir el ofrecimiento del régimen de aumentar a más de 85.000 los policías hasta el 2025.
El ministro de Gobierno entregó a la Corte Constitucional 3 preguntas más para la propuesta de consulta popular. Estas tienen que ver con seguridad y empleo. Serían en total 11 los temas que el Ejecutivo plantea para este proceso. Patricio Díaz nos tiene precisiones. Cerca de las 5 de la tarde de este lunes, llegó el ministro de Gobierno a la Corte Constitucional. Entregó 3 nuevas preguntas para consulta popular, con el fin de que sean analizadas por el organismo y este determine su viabilidad. En la primera, propone que los bienes y recursos decomisados al narcotráfico y la delincuencia organizada sean destinados a programas de educación para la niñez y la adolescencia. Aquí estamos hablando de una consulta ciudadana en la que interviene directamente el pueblo en un tema tan importante como el de la seguridad. En la segunda pregunta, busca que se apruebe tipificar el delito de extorsión, con una sanción de 7 a 10 años de privación de libertad. Para sancionar este alegado delito de las vacunas, que no es otra cosa que una extorsión bajo un esquema de crimen organizado. Y la tercera pregunta plantea que se acepte generar incentivos tributarios para quienes empleen a personas de 45 años o más. Es decir, para estimular la contratación de personas de más de 45 años y que en función de esa contratación recibirán un estímulo tributario en su exención de impuesto a la renta. Ya antes la Corte Constitucional calificó 8 preguntas para consulta popular, a la que se incorpora esta nueva propuesta. Así, la consulta popular propuesta desde el Ejecutivo tendría 11 preguntas. La intención, dijo el ministro de Gobierno, es que este proceso se realice máximo hasta febrero de 2023, coincidiendo con las elecciones seccionales. Pero Jiménez informó que insistirán en la intención de que las Fuerzas Armadas den apoyo complementario a la policía en la lucha contra el crimen organizado. Pregunta que la Corte negó por la vía de consulta popular. El ministro entregó los documentos al organismo para que se tramite mediante reforma parcial. En el mejor de los casos, primero tendrá que ir a la Asamblea, luego habrá un pronunciamiento popular sobre el tema, pero lo que está claro es que nosotros no vamos a abandonar lo que para nosotros es importante, que significa apuntalar el rol de las Fuerzas Armadas en la problemática de seguridad y sobre todo del combate al crimen organizado transnacional. La Corte Constitucional tendrá 20 días para responder al Ejecutivo sobre la calificación o no de estas 3 nuevas preguntas. Fernando Santos Alvite asume el cargo de ministro de Energía. En el Palacio de Carondelet, el primer mandatario lo posesionó. Paul Romero cubrió la ceremonia y nos presenta las primeras declaraciones de esta autoridad. Este lunes, el presidente Guillermo Lasso posesionó a su tercer ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables en 1 año, 5 meses de mandato. Se trata de Fernando Santos Alvite, con más de 50 años de experiencia en el campo petrolero y energético. Asume esta cartera de Estado por segunda ocasión. Antes fue ministro en el gobierno de León Febres Cordero. No hay que ocultar los problemas que ha traído la industria petrolera. Por un lado, nos ha llenado de divisas, de riqueza. Hemos producido 6.000 millones de barriles de la región oriental, que nos ha dado pues un torrente de recursos con los cuales se ha cambiado la fisonomía de las ciudades, las carreteras, las escuelas, los hospitales. Santos Alvite reemplaza a Javier Vera, investigado por la justicia ecuatoriana por denuncias de presuntos actos de corrupción. El nuevo ministro señaló que el Ecuador cambió con la explotación petrolera, que permitió su desarrollo, entre otras cosas, pero también originó uno de los peores flagelos. Se ha entregado a la justicia americana el señor Nielsen Arias, que era el jefe de comercio exterior, y realmente va a hacer revelaciones terribles, pero necesarias para que el país conozca la verdad. En su primer discurso, cuestionó la administración de la principal empresa del país, Petroecuador. Petroecuador no tiene balances. El Fondo Monetario exige, por supuesto, ellos dan créditos. Mucho de parte de estos créditos va a Petroecuador y quieren que se los maneje bien. Así es que hay que ocuparse de limpiar las cuentas inmediatamente. Por su parte, el presidente de la República le encargó la misión de concretar el incremento de la producción petrolera del Ecuador, un ofrecimiento pendiente del gobierno. Yo he planteado una meta y he dicho claro en el mediano plazo de duplicar la producción petrolera, porque el Ecuador tiene
los recursos para lograr esa meta. Además de la producción de energía limpia y el desarrollo de la industria minera para conseguir recursos al fisco. La Asamblea definió un nuevo mecanismo para designar a los vocales del Consejo Directivo del IES. Esto a pesar de que el Ejecutivo había ya establecido una norma a través de la cual incluso se posesionó a la representante de los empleadores. ¿Qué pasa con esta designación? Patricio Díaz nos tiene la posición de los legisladores. En una sesión virtual de la Asamblea realizada este domingo, el Legislativo decidió cambiar el mecanismo de designación de los vocales, de trabajadores y empleadores, al Consejo Directivo del IES. Y no solo eso, decidieron también que la presidencia del organismo no sea exclusiva del representante del Ejecutivo, sino que se roten en ella los 3 vocales, cada uno por 16 meses. Es que sin duda se pueda politizar. Un hecho de que la cabeza sea rotativa cada 16 meses no genera nunca una continuidad. Y un problema de las instituciones es que cuando no tienen continuidad empezamos a tener el que llega, quiere deshacer todo lo que hizo el anterior. Pero según la mayoría de oposición, esto daría pluralidad al organismo y a sus decisiones. Tratar de hacer una reestructuración dentro del directorio del IES. Estamos viendo que el IES nuevamente pretende el Ejecutivo tomarse. El mecanismo que hace varios días definió el presidente de la República para la designación de los vocales quedaría insubsistente. Tendrá que dar de baja, ¿no? Hay una nueva ley. La ley está por encima de todo. Tendría que continuar hasta que esto esté en el registro oficial para que las actividades no se vean perjudicadas. Ahora el Consejo Nacional Electoral deberá organizar la designación de los vocales, pues las organizaciones de trabajadores y las cámaras deberán, mediante votación, elegir a sus representantes. Y algunos cantan victoria y algunos hasta hablan de nombres, y yo creo que ahí es donde se ve justamente que ese es el error. Politizar una institución no va a solucionar los problemas que hoy se tienen. La reforma aprobada por la Asamblea recibió un veto total del presidente y, de acuerdo a la ley, podía ser revivida por el Legislativo después de un año, si habían más de 92 votos. Así fue, y entrará en vigencia con su publicación en el registro oficial. Y justo esta votación de última hora en el Legislativo ya genera reacciones de quienes postulan a las vocalías por los trabajadores y empleadores en el Consejo Directivo del IES. Procesos que ya estaban avanzados a través de lo dispuesto por decreto ejecutivo que buscaba una renovación de esas vocalías en la seguridad social. Carla Delgado nos amplía. Antes de que la Asamblea aprobara el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social en el Legislativo la noche de este domingo, la renovación de las vocalías de trabajadores y empleadores en el Consejo Directivo ya llevaba un proceso en curso por decreto ejecutivo. Incluso María de los Ángeles Rodríguez fue posesionada como representante de los empleadores, luego de que su carpeta fue calificada por la Superintendencia de Bancos. Proceso que aún no ha concluido en el caso de los trabajadores, en donde 3 candidatos se disputan el puesto. Nelson Erazo, del Frente Unitario de Trabajadores, señala que la ley no es retroactiva, por lo que la designación deberá seguir su curso como lo dispuso el decreto emitido por el presidente Guillermo Lasso. Me parece que lo actuado el día de ayer por la Asamblea Legislativa corresponde a la desesperación de algunos sectores sociales de impedir que los trabajadores, los afiliados, tengamos nuestro propio representante. Algo con lo que coincide Ramiro García, postulante a la vocalía por los trabajadores ante el Consejo Directivo del IES, aunque señala que está claro que lo que se pretende con estos recursos de última hora es evitar la fiscalización a la seguridad social. Que están interesados en que la institución no tenga cabeza, en que la institución se desinstitucionalice, porque eso hace más difíciles los controles. Richard Gómez, otro de los candidatos respaldados por al menos 7 organismos de trabajadores, esperará que sea la Superintendencia de Bancos la que decida. Entonces, los vocales que estaríamos de acuerdo con la ley, si se puede interpretar de alguna manera, deberíamos ser los que actualmente hemos sido electos democráticamente por la mayoría de las centrales sindicales. Ahora se espera el pronunciamiento de ese organismo, que deberá resolverlo en esta misma semana. Continuamos. La Fuerza Terrestre adquirió nuevos fusiles, armamento y vehículos tácticos. Se trata de un plan integral de modernización y equipamiento tras un acuerdo firmado entre los gobiernos de Ecuador e Israel. Además, se recuperará una parte de la flota de aeronaves dañadas.
Paul Romero conversó con el comandante del Ejército sobre las nuevas adquisiciones. El plan está en marcha. La Fuerza Terrestre adquirió nuevos fusiles, equipos de protección, municiones para reemplazar una parte del arsenal militar. Así lo confirmó a Ecuavisa el comandante del Ejército, Gustavo Acosta, quien señaló que se trata de un proyecto integral que se logró concretar tras un acuerdo firmado entre los gobiernos de Ecuador e Israel. En total son 5.700 kits. Cada uno incluye un fusil de combate, elementos de protección para las unidades de élite de la Fuerza Terrestre. Eso es una realidad. Vamos a reemplazar todos los fusiles, los cascos y los equipos individuales de combate que tienen los soldados. Es el fusil Arad, que es de fabricación israelí. Se complementa con 137 vehículos tácticos, 4x4 y 6x6. Son vehículos blindados que servirán para las operaciones militares, especialmente en la frontera norte, en donde se han registrado enfrentamientos con los grupos narcodelictivos colombianos que se infiltran en nuestro territorio para tratar de controlar las rutas de la droga. Tienen protección contra minas, que como ustedes ven, especialmente en la frontera norte, últimamente hemos encontrado cantidad de minas que generan bastante daño. Pero con estos vehículos vamos a tener mayor seguridad y vamos a poder ingresar a mayores lugares. Además, el Ejército implementará una nueva brigada de caballería mecanizada en la provincia de Manabí para mejorar la capacidad de reacción ante las amenazas del narcotráfico. También se destinarán recursos para recuperar 6 helicópteros MI rusos, parados por la falta de mantenimiento, entre otras aeronaves de la aviación del Ejército. La recuperación tiene un valor y otro valor tiene el sostenimiento de los helicópteros, como pasa en todas las flotas aéreas. El monto total de la inversión no fue revelado. Seguimos. El gobierno envió a la Asamblea este lunes la proforma presupuestaria para el próximo año por un total de 31.500 millones de dólares. El ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, señala que unos 3.000 millones se proyectan pagar en el 2023 a las instituciones de la seguridad social. Juan Carlos Aestrúa nos informa además cuánto de deuda necesitará el Estado ecuatoriano el siguiente año. Fue en su despacho donde el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, recibió el texto de la proforma presupuestaria planteada por el gobierno para el año 2023. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, entregó el documento con los montos propuestos. La proforma es por más de 31.500 millones de dólares. La mitad, alrededor del 49%, es inversión social. La inversión social en la proforma 2023 supera los 15.000 millones de dólares. Estamos hablando de todos los rubros sectoriales de salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar social. El ministro precisó que para pagar una parte de los compromisos financieros con el IES, el ISFA y el ISPOL, se asignarán 3.100 millones de dólares el siguiente año. De esa cantidad, más de 2.300 millones serán para el IES, correspondientes al 40% de aporte estatal al fondo de pensiones y otros rubros. Así como hemos dicho, en la medida que el IES vaya contratando auditorías externas y vaya auditando, se irán generando esos pagos. En materia de financiamiento externo el próximo año, el gobierno espera lograr un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. También mantener las relaciones con otros organismos multilaterales. Por ejemplo, este año requirió un endeudamiento de unos 9.500 millones de dólares, mientras que en 2023 serían unos 7.500 millones. Este año ya hemos mejorado la forma de financiarnos y hemos renegociado deuda como la deuda con China, que nos generó 1.400 millones de dólares de alivio fiscal. Esta misma semana, la Asamblea tratará la proforma presupuestaria, que debe ser aprobada hasta el 30 de noviembre. El día miércoles tendremos reunión del Consejo de Administración de la Legislatura para que esta instancia designe a la comisión respectiva, la que en 10 días tendrá que emitir su informe para el primer debate, y dentro del plazo de 30 días a partir de hoy podamos resolverlo en segundo debate y remitirla a la instancia correspondiente. El presupuesto para 2023 fue elaborado y calculado con un precio del barril de petróleo de $65. Si el próximo año el precio del crudo sube, habrá más ingresos que alimentarán al presupuesto, pero si baja, la situación financiera del país se complicaría. Continuamos con otros temas. Decenas de taxistas salieron a las calles en el Cantón Quevedo para protestar por la creciente ola de inseguridad que azota al gremio. Nuestro corresponsal Marlon Melo
nos amplía. La mañana de este lunes, en las calles de Quevedo, se observó una marea amarilla. Eran decenas de conductores que integran 8 cooperativas de taxis que salieron en caravana en una protesta contra la inseguridad que vive su gremio en la provincia fluminense. Por favor, se conduelan del taxismo, se conduelan de las personas, se conduelan de los ciudadanos. Ya nosotros no aguantamos más. De esta manera es como el gremio de taxistas exige medidas y garantías para ejercer su labor. Y es que ellos aseguran que todos los días son víctimas de la ola de delincuencia que azota a Quevedo, el cantón más peligroso de la provincia de Los Ríos. Somos 1.500 taxistas organizados en la ciudad de Quevedo, donde diariamente, como les mencionaba, pues no hay un día que no haya un asalto en la ciudad de Quevedo. Recorrieron las principales calles de la localidad con globos blancos y carteles. Ellos aseguran estar cansados de los robos de taxis y extorsiones que sufren. El más bajo, 2.000, de ahí $3.000, $3.500 que nos piden por recuperar nuestra unidad. Y aparte de eso, pues cuando se le da, nos dejan desmantelado un poco. La manifestación culminó en los exteriores de la Unidad de Vigilancia Comunitaria del Cantón. Allí, después de 9 horas, fueron atendidos por la gobernadora de Los Ríos, Connie Jiménez, y policías, quienes en su discurso se comprometieron a mejorar este escenario caótico, por lo que finalmente se levantó la protesta. Y más adelante, amigos, un amplio informe sobre 3 policías en servicio activo que estarían involucrados en un caso de narcotráfico en la provincia de El Oro. El abogado de uno de los uniformados rechaza vínculos con los narcos. Atención, 3 policías involucrados en tráfico de drogas. Uno de los abogados se pronuncia en defensa de uno de los 3 policías, que sería un jefe distrital subrogante en servicio activo. Los agentes habrían sido encontrados en un vehículo con 240 kilos de cocaína. Melin Ochoa con la noticia de este descubrimiento. La captura se dio la madrugada del sábado en el Guabo, provincia de El Oro. Ahí los agentes de la policía detectaron la actitud sospechosa de 2 vehículos que al parecer eran custodiados por un patrullero con 2 uniformados. Luego de una persecución detuvieron a los 2 carros civiles. Uno de ellos presuntamente era manejado por un policía en servicio activo y contenía 240 kilos de cocaína, mientras que en el otro iba un colombiano. Al momento de interceptarlo, el patrullero policial que iba varios metros en una distancia prudencial adelante, se ve que sale en precipitada carrera. Horas después, en Guayaquil capturaron a los 2 policías que presuntamente iban en el patrullero. Uno es el jefe subrogante de un distrito en el puerto principal. El abogado de este oficial reconoce que su defendido estuvo en el Guabo, provincia de El Oro, con el uniforme en horas laborables y con el patrullero designado a otra jurisdicción. Efectivamente, él estuvo allí en un lugar que es público, que es la gasolinera. Allí inclusive se observan los videos. Estuvo allí, pero sin cometer ningún acto que ponga en duda su responsabilidad dentro de este hecho. ¿Qué hacía si estaba de servicio en Guayaquil? ¿Qué hacía acá en el Guabo? Esas respuestas tiene que él darlas mediante su versión ante el fiscal que aboque conocimiento de esta causa dentro de la instrucción fiscal que ya está iniciada. Eso tendría que él explicar y ver las circunstancias por las cuales estuvo aquí, pues, ¿no? En contra de los 3 uniformados hay más evidencias. Cámaras de seguridad de una gasolinera grabaron cuando entró el extranjero, quien conversa con uno de los agentes implicados vestido de civil. Luego se ve al mayor de policía ingresar y después de él al otro uniformado. Luego de la audiencia de formulación de cargos, la justicia procesó a los 4 implicados por el delito de tráfico de drogas. Sin embargo, solo uno fue trasladado hasta la cárcel en El Oro. Se trata del policía en servicio activo, quien presuntamente manejaba el carro en donde los agentes encontraron los bloques de cocaína. En su cuenta en Twitter, la Fiscalía indicó que solicitó fundamentadamente prisión preventiva para los 4 procesados. La jueza Gabriela Macías dictó esta medida solo para Steven F. y para el resto dispuso medidas alternativas, decisión que fue apelada por el fiscal del caso. ¿Van a ser reubicados? Al momento estamos en un proceso investigativo, el cual tiene que recuperar todos los indicios
para que ellos de pronto estos mismos sean impuestos a órdenes de la autoridad competente y determine el grado de responsabilidad de cada uno de ellos. Pero además el mayor acusado, quien salió en libertad, pidió vacaciones. Las cuales son 30 días, los cuales puede ser utilizado y lamentablemente lo ha utilizado esos días para tratar de arreglar la situación legal. Al año, un promedio de 450 policías son desvinculados de la entidad, ya sea por alianzas con el narcotráfico o por actos indisciplinarios. Se hace urgente esa purga dentro de la Policía Nacional. No puede ser tan evidente como este caso que acabamos de informar. Con 16 tiros asesinan a un hombre de aproximadamente 40 años en el sector de Milote, esto es en el norte de Guayaquil. El fallecido registra antecedentes penales y hace un año había salido de la cárcel. Bessie Granja nos relata que en la zona 8, que corresponde al puerto principal, a Durán y a San Borondón, ya se contabilizan 1.219 muertes violentas. El crimen ocurrió a las 7 horas de este lunes en el distrito Nueva Prosperina, en el ingreso al sector Villa Bonita, en el norte de Guayaquil. Hay un hombre de aproximadamente 40 años quien se movilizaba en este auto negro. Fue baleado por sicarios en moto. Según personal de la Policía de Criminalística, la víctima habría recibido al menos 16 disparos. Los familiares del hombre aseguran que no recibió amenazas. Los agentes presumen que el asesinato tiene relación a un hecho por el cual estuvo en prisión. No, los familiares no manifiestan eso, pero más que seguro es que ya se trata de una muerte selectiva por las condiciones. Como les decía, el señor había salido hace poco tiempo de la penitenciaría. A la hora occiso, la Fiscalía lo investigó por el atentado en 2020 contra un medio de comunicación en Guayaquil. Fue liberado porque no encontraron elementos en su contra. Por ahora se desconoce cuántos antisociales cometieron el sicariato. Sin embargo, los uniformados tienen una hipótesis de cómo fue esta muerte violenta. Bueno, pues por las características vemos que pararon la marcha del vehículo de forma abrupta. Y luego se deben haber bajado por la parte frontal y la mayor cantidad de impactos de bala tiene en el parabrisas, en la parte frontal. El cuerpo del fallecido posee heridas por arma de fuego en su tórax y brazos. En Guayaquil también esta mañana se registró otro asesinato en el sur. Así, la ciudad junto con Durán y San Borondón ya tienen 1.219 muertes violentas en lo que va de este año. Y esta tarde hubo un doble sicariato en Guayaquil. Qué pena tener que informar todo esto. 2 jóvenes de 21 y 22 años fueron asesinados en las calles 26 y La E, suburbio de la ciudad. Las víctimas se movilizaban en una moto y fueron alcanzados por 2 sujetos que también iban en otra motocicleta. Los 2 hombres recibieron disparos en la cabeza, aparentemente con un revólver, ya que no se encontraron indicios balísticos. Indicaron los agentes que acordonaron la zona para investigar el caso. Uno de los fallecidos tenía antecedentes penales por droga. Y la violencia continúa cobrando más víctimas colaterales en Guayaquil. Este fin de semana, un niño de 11 años murió en un parque luego de que sujetos a bordo de un auto llegaran al sitio y dispararan, simplemente disparar. En este 2022, 11 menores de edad han fallecido en medio de balaceras, como informa Bessie Granja. Las huellas de los disparos quedaron en portones, paredes y en los parabrisas de un vehículo. La violencia en Guayaquil no tiene freno y una vez más cobra una vida inocente. El sábado anterior, un niño de 11 años estaba jugando en un parque en las calles 18 y Domingo Sabio, en el suroeste de la urbe, cuando 4 sujetos a bordo de un carro llegaron y dispararon en varias ocasiones. Las autoridades confirmaron que el menor es otra víctima colateral de la violencia. Los indicios balísticos que fueron levantados en este lugar fueron 35 indicios. Con tanto impacto de arma de fuego pudo haber sido más alto el índice de mortalidad y de heridas de personas. Pero ese no ha sido el único sicariato que deja víctimas colaterales en Guayaquil, Durán y San Borondón. Así lo confirman las mismas autoridades. 11 niños de menores de 12 años que han perdido la vida.
El psicólogo clínico Carlos Burgos advierte sobre el duro mensaje que estos hechos representan para una sociedad golpeada por la criminalidad. Cada vez importa menos la secuela de la violencia y que se vuelve simplemente un video consumible por redes sociales. Nos va a conmover por 5 horas hasta que salga un video nuevo o hasta que haya un suceso nuevo. La conmoción no dura nada. No produce, por lo tanto, reacción social. No produce, por lo tanto, cambio. El puerto principal es la ciudad con más niños fallecidos a causa de la violencia generada por la guerra entre bandas narcodelictivas. Se han acentuado las quejas de afiliados y jubilados por la tardanza en las citas médicas y la falta de fármacos en los hospitales de la Seguridad Social en los últimos meses. Carla Delgado conversó esta vez con el presidente del Instituto, Ramiro Ortega, y nos ha preparado un reportaje. No es la primera vez que pacientes de las casas de salud de la Seguridad Social se quejan por la falta de medicinas. Y esta vez tampoco fue la excepción. En el Hospital Carlos Andrade Marín aguardaba a María. Nos cuenta que acaba de gastar más de $50 de su bolsillo por una receta que le piden para ayudar a su familiar internada. Pero créanme que hasta los tubos para la sangre, para las muestras de sangre me ha tocado comprar. No hay medicinas. Afuera varios familiares más buscan conseguir recursos para comprar insumos y medicamentos que adentro no hay. ¿Qué exactamente compró? Una aguja de biopsia médula ósea en 53,20. El que no tiene plata no puede sobrevivir. El plan de externalización de medicamentos con el que se buscaba suplir esta escasez de fármacos mediante convenios con farmacias privadas prometía resolver parte del problema. Sin embargo, tras 4 meses no ha pasado de su fase piloto. El presidente del IES, Alfredo Ortega, responde. Estábamos esperando la firma de un convenio de adhesión que tenía que hacernos un acuerdo ministerial por parte del Ministerio de Salud Pública. Entiendo que en estos días se firmará ese convenio e inmediatamente podremos iniciar, calculo yo, máximo unos 15 días. No solo de esto le consultamos, también sobre la tardanza de los turnos agendados mediante el call center con médicos de especialidad. Parte de la falta de especialistas que tenemos en las instituciones, porque muchos de ellos se fueron migrando a trabajar en el sector privado por múltiples razones y se fue debilitando un poquito las instituciones. Y eso no es del todo correcto. Tenemos que trabajar para fortalecer los distintos hospitales del IES. Y es que sobre estos casos también los testimonios sobran. Este afiliado nos cuenta que aspiraba a obtener un turno inmediato para su esposa que tiene un tumor, pero le dijeron que lo agendarán para enero. Asegura que hasta que se solucionen los problemas le tocará acudir a una consulta particular, aunque por ahora no cuente con los recursos. Y mucha atención a esta información. El censo poblacional en línea para el país está disponible hasta hoy a las 23:59. Los ciudadanos deben responder a temáticas sobre hogar, vivienda y población. Usted puede ingresar a través de un dispositivo conectado a Internet a la página censoenlinea.censoecuador.gov.es y debe tener la cédula de identidad de todos los miembros de la familia. Al terminar el cuestionario, que consta de 70 preguntas, aparecerá un código QR que se debe guardar para ser mostrado al censista durante el proceso presencial que se dará desde el 7 de noviembre hasta el 18 de diciembre de 2022. Un impacto bajo pero positivo tendrá en las recaudaciones la declaratoria de inconstitucionalidad parcial que hizo la Corte Constitucional a la Ley para el Desarrollo Económico. Así lo señala el director del Servicio de Rentas Internas. Sin embargo, el gobierno pedirá aclaraciones a la Corte, pues su fallo perjudicaría a los negocios populares, quienes de pagar $60 al año en un régimen simplificado, entrarían a tributar dentro del régimen general. Lenin Artieda nos explica. No son pocos los vacíos que deja la sentencia que declara la inconstitucionalidad parcial de la Ley para el Desarrollo Económico y la Sostenibilidad Fiscal. Por ejemplo, al declarar que no es constitucional el pago único de $60 al año para los negocios populares, el Servicio de Rentas Internas señala que no queda claro cuál es el sistema de cobro que se debe aplicar. ¿Cómo debe ser tratado
un negocio popular tributariamente, con qué obligación o declaraciones ahora tendrá que hacer, o si se establece que vaya al régimen federal o dentro de negocios populares. La verdad es que toda esa parte ya de las formalidades quedan bastante difusas. Y por ello están trabajando con el Departamento Jurídico de la Presidencia de la República para pedir las aclaraciones del caso. Para el experto tributario Napoleón Santamaría, la resolución de la Corte solo significa una cosa. Ya se le anuncia al país, para el 2023 el país va a tener que trabajar en una nueva reforma tributaria. Pero antes de seguir ese camino, el gobierno analizará la posibilidad de llenar los vacíos de la Corte con decretos, reglamentos, resoluciones o circulares. Ir a la Asamblea sería el último camino. Por cierto, el incremento al impuesto a la renta, la Corte Constitucional no lo toca. Y la Corte después de análisis dice, sí, es verdad que hay un efecto más gravoso y más fuerte de exacción de los ciudadanos para la contribución del Estado, pero que ese principio no viola ningún mandato constitucional y por lo tanto el régimen de impuesto a la renta, que de alguna manera era odioso y fuerte para muchos, queda vigente sin alteración alguna y de cumplimiento obligatorio. Por ello, desde Rentas Internas se evalúa el impacto del pronunciamiento de la Corte Constitucional y sostienen que el fallo incluso les permitirá recaudar un poco más. Al eliminar la exención en el pago de impuesto a la herencia, va a ser que cobremos más impuesto a la herencia. La Corte también eliminó los incentivos con los que Rentas Internas trabajaba en un régimen que había logrado este año, la repatriación de capitales por $700 millones. La mayoría del Consejo de Participación no operó este lunes para revisar la designación del vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz. El consejero Francisco Bravo esta vez no le dio su voto al presidente Hernán Ulloa y no se aprobó su moción. Jacqueline Rodas con el informe. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, propuso que se revise la designación de Javier Muñoz, vocal principal del Consejo de la Judicatura, a quien en junio pasado el presidente Guillermo Lasso le pidió que renuncie, pero él no aceptó y siguió en funciones. Se trata de un vocal del Consejo de la Judicatura y está viendo, o por lo menos denuncias públicas respecto de alteración de documentos al momento de postular. La minoría se opuso. Yo creo que esto está más que claro. Es un acto político desesperado por parte de estos consejeros para de alguna manera o intentar salvarse del juicio político o quedar bien con quienes los promocionan. Mi voto en contra. Como ha ocurrido en los últimos meses, se esperaba que la moción se apruebe con los votos de la mayoría, pero esta vez Francisco Bravo no apoyó a Ulloa. Pese a que estaba presente en el Pleno, salió y se conectó por Zoom para expresar su voto. Mi voto es en contra. Tal fue la sorpresa que Ulloa pensó que Bravo se equivocó. Parece que cometió un lapsus el consejero Francisco Bravo en su votación. No sé si se ha dado cuenta que ha votado en contra. Sí. Me está indicando el consejero Francisco Bravo que lo llame porque se dio cuenta del error. Pero Bravo se mantuvo en su voto en contra. Antes de la sesión ya se hablaba de la reconformación del Consejo de la Judicatura y hasta que el reemplazo de Muñoz sería su alterna Solanda Goyes. Pero donde se reconfiguraron las fuerzas fue en el Consejo de Participación. El gobierno sostiene que hay un trabajo consistente de lucha contra la corrupción. El secretario gubernamental para esos asuntos dice que se han logrado importantes avances en este tema. Sin embargo, desde la Comisión Nacional Anticorrupción se entiende que no hay resultados concretos. Que el gobierno continúa trabajando en la lucha contra la corrupción, señala el titular de la Secretaría Gubernamental a cargo, pero que eso no significa que se la pueda evitar por completo. La función de la Secretaría no es la de la pesca milagrosa de actos de corrupción. La función de la Secretaría es determinar áreas calientes en las que se puedan producir actos de corrupción o en las que los funcionarios, por su exposición al público, por su exposición a actividades determinadas, puedan llegar hacia actos de corrupción. Pero que las acciones adoptadas no son suficientes, señalan desde la Comisión Nacional Anticorrupción. Para Germán Rodas, otros deberían ser los objetivos. A la corruptela no se la combate reuniendo a los principales funcionarios del Estado y tomándose una foto. Se la combate con la acción cotidiana que signifique coger a los pillastres, ojalá recaudar los recursos que asaltan al país y sobre todo
ponerlos atrás las rejas. Que 40 fichas han entregado al presidente de la República identificando las áreas calientes más propensas a que se desarrollen actos ilícitos, comenta Verde Soto, y que es preocupante que la Fiscalía no actúe en casos que en Estados Unidos tienen hasta sentencia. Evidentemente me llama la atención de que no hayamos logrado incorporar todas esas pruebas dentro de los procesos ecuatorianos y estas puedan ser procesadas con resultados en sentencias. Evidentemente la celeridad de la justicia ecuatoriana es uno de los problemas, uno de los eslabones débiles que tiene el país. La misma preocupación comparten desde la Comisión Anticorrupción Civil y tienen ejemplos al canto para hablar de demoras en la acción fiscal. En el 2015, la Comisión Nacional Anticorrupción presentó un caso gravísimo de corruptel. Hasta hoy está en la indagación. Me refiero a Manduriaco. El tema del señor Arias se ha evacuado en 3 meses en los Estados Unidos. Aquí llevan 5 años en investigaciones previas. Lo cierto es que la ciudadanía continúa esperando acciones concretas contra los corruptos y estas no llegan o tardan sin justificación alguna. Unas 7.000 personas se quedaron sin agua potable en el cantón Pimampiro, provincia de Imbabura, tras el taponamiento de un río que provee de líquido a la zona urbana. Como nos informa Cristian Tinajero, tanqueros están llevando por ahora el agua a los habitantes de Pimampiro durante esta emergencia. Un deslave registrado en una montaña en la parroquia Mariano Acosta del cantón Pimampiro, nororiente de la provincia de Imbabura, destruyó el sistema de captación de agua de la localidad. Varios tramos de tubería que conducían el líquido hasta la planta de tratamiento desaparecieron por la fuerza de la naturaleza. Y esto es por la gran crecida de la quebrada de donde está localizado este sistema, por la torrencial lluvia que se da inusualmente en este sector. Como consecuencia, más de 7.000 personas que habitan en la zona urbana de Pimampiro se quedaron sin el servicio de agua potable. Ante la emergencia, tanqueros de bomberos, incluso de otras ciudades, llegaron a la localidad y comenzaron a abastecer a la población. Hoy en la mañana hubo una desesperación por agua, ¿no? Que toda la gente se levantó y nada de agua. Entonces una desesperación y la compra de botellones fue, pero una cosa bárbara. Mientras tanto, los técnicos del municipio han implementado una solución temporal para abastecer de agua a la población en distintos horarios. Y prácticamente ahora estamos laborando solo con agua de la acequia del pueblo, que es agua de riego de los terrenos agrícolas de aquí. Y prácticamente estamos tratando y haciendo lo imposible por tratarles agua y que sirva de consumo para la población de Pimampiro. Reconstruir el sistema de captación de agua podría tomar 15 días según las autoridades. Por ello, no descartan declarar en emergencia al cantón. Y en otros temas, amigos, les informamos que Ecuador y Colombia están llevando a cabo jornadas binacionales de atención médica, lideradas por los ejércitos de los dos países. Con ello, médicos especialistas y servicios sociales llegan a poblaciones fronterizas que por su lejanía no los tienen. La parroquia de Tufiño, en la provincia del Carchi, fue el punto del encuentro. Para algunas poblaciones que se ubican en la línea de frontera norte, el acceso a los servicios de salud y programas sociales no está a su alcance. Muchos dejan de tratar sus enfermedades por la falta de médicos especialistas, pues en sus comunidades no los hay y tampoco tienen recursos para salir a las ciudades más cercanas a buscarlos, como nos cuenta Luis Tatamuez, habitante de la parroquia Tufiño en Tulcán, provincia de Carchi. Aquí no tenemos, solamente tenemos un subcentro y nada más. Tenemos que salir a la ciudad de Tulcán, pues, y a veces mucha gente somos de escasos recursos. Incluso hay medicinas que no llegan hasta estos poblados. Habimos algunos enfermos y nada de medicina. Nada de eso, no tenemos nada. Ante esta situación, el gobierno de Ecuador y Colombia realizó este sábado una jornada binacional de atención médica con especialistas del ejército de ambas naciones. No solo para ejecutar las operaciones en contra de las amenazas y riesgos, sino Fuerzas Armadas está aquí para apoyar también en lo que es salud. Está medicina general, traumatología, odontología, psicología, pediatría. Compartimos con Ecuador una frontera bastante amplia, donde
muchas personas, muchas poblaciones, indígenas, no indígenas o de cualquier etnia van a ser beneficiadas. Pobladores de Tufiño en Carchi, Ecuador, de Chiles y Cumbal en Colombia acudieron a la jornada. Muy bien, señores, que hayan venido aquí a vernos a nuestro pueblo de Tufiño. Para el próximo 11 de noviembre se espera realizar otra jornada binacional en Maldonado, parroquia de Tulcán, provincia de Carchi, que está en plena línea de frontera. Y en temas culturales, el Centro Cultural Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit guarda una colección variada de nuestra historia en libros, en un amplio museo y con exposiciones. Ana María Palacios nos muestra más. En 1929 empezó a funcionar esta biblioteca en Cotocollao, norte de Quito. La fundó el padre Aurelio Espinosa Polit. Ahora tiene 600.000 libros de autores y temas ecuatorianos desde el siglo XVI. Títulos ecuatorianos o títulos que traten además sobre nuestro país, sobre la historia, la geografía, el patrimonio, temas ecuatorianos en general. Aquí se conservan. Francisco Piñas es el director. Trabaja desde hace 15 años en la digitalización de todos los textos de la biblioteca, que es la más completa en revistas y periódicos en Ecuador. Consiste en 2 cámaras que simultáneamente hacen fotos a las 2 páginas del periódico o del libro de lo que se trate, y el computador ordena automáticamente las páginas, las coloca en su lugar. Además de la biblioteca, el lugar está conformado por el archivo y el museo. Aquí se guardan piezas de arqueología, escultura y pintura colonial. Hay una sala de historia. Conservan el manuscrito original del himno nacional del Ecuador de 1865, cuyo autor es Juan Leumera Martínez. También aquí reposa el cuadro de la Virgen Inmaculada, pintada por Manuel de Samaniego a finales del siglo XVIII. Es una obra pequeña en formato, pero muy rica en sus simbolismos. Lo interesante de esta obra es que en el globo terráqueo sobre el cual está sentada la Virgen, podemos ver la representación del Jardín del Edén, pero a un nivel que yo podría decir microscópico. No nos explicamos cómo Samaniego podía pintar a ese nivel tan pequeñito. En la capilla del lugar cuentan con una exposición temporal por el bicentenario de la batalla de Pichincha, un homenaje al mariscal de Ayacucho. El fin del Centro Cultural Biblioteca Aurelio Espinosa Polit es aportar a la identidad y mantener viva nuestra memoria.